Y dice así: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Dice, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, fíjese, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, ¿de qué? De paz. Ella es el árbol de vida a los que ella echan mano, y bienaventurados son los que ¿qué? Con ganas, hermano. Bienaventurados son los que ¿qué? Los que la retienen. Hoy yo te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca para que hables a nuestras vidas, no solamente a mis hermanos, sino también a mi vida, Señor. Gracias te damos y nos ponemos en tus manos, agradeciéndote todo lo que has hecho, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, dando gracias al Señor. Mira, Leti, me dieron la Biblia equivocada. Si me pueden traer la otra, por favor. Vamos a la palabra, hermano, Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Dice el 13, leímos el 13 hasta el 18. La Biblia aquí está hablando acerca de la sabiduría. Y el tema del día de hoy es: ¿vivimos como sabios o vivimos como necios? Y a través de esta predicación vamos a saber o a darnos cuenta si vivimos como sabios o vivimos como necios. ¿Por qué te digo que a través de la predicación? Porque el necio, no creas que dice yo soy necio. El necio cree que vive como sabio, pero en realidad vive como necio. Entonces, ¿por qué a través de la predicación? Porque a través de la predicación la Biblia profundiza y la Biblia desnuda al que es necio. Y por eso a través de la predicación nos vamos a dar cuenta si vivimos como sabios o vivimos como necios. Y para empezar, si nos consideramos sabios, necesitamos de abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente para escuchar la palabra de Dios. Y si escuchamos la palabra de Dios y abrimos nuestro corazón, entonces comenzamos con la sabiduría de Dios. Este proverbio hace mención diciendo que es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Pero fíjate, para empezar tenemos un mal concepto de lo que es la sabiduría. Creemos que la sabiduría, muchas de las veces creemos que la sabiduría es aquel que es muy inteligente. No, ese hermano es muy inteligente, muy sabio. Y creemos que esa es la sabiduría. Pero les voy a poner una escena como ilustración para identificar y para que nosotros nos centremos en lo que es la sabiduría verdadera de parte de Dios. Imaginémonos que en una escuela
hay 2 alumnos, hay muchos más alumnos, pero de esos muchos más vamos a tomar a 2. Esos 2 alumnos escuchan lo mismo, la misma enseñanza del maestro, los 2 la escuchan. Los apuntes, ahí los pone el maestro y son los mismos apuntes. El maestro dice, todo lo que escuchen y lo que oigan, lo que aprendan, pónganlo en práctica, porque esto que ustedes están escuchando, de eso se va a tratar el examen que se les va a hacer la próxima semana. Y toda la semana, puro estudiar. Uno de ellos. El otro era bien capaz de aprender, pero nunca apuntó nada, nunca estudió nada y mucho menos puso en práctica lo que el maestro dijo. Se llegó el día del examen. El otro estudió toda la semana, pero no tenía la misma capacidad que el otro, pero estudió toda la semana. Cuando llega el día del examen, el alumno con menos capacidad de entendimiento, porque hay quienes se les queda más y hay quienes se les queda menos. Yo soy de los que se les queda menos. Entonces, se llega el día del examen y en el día del examen el otro dijo, luego confiaba en que él tenía más capacidad de entendimiento. Le decían algo y se le quedaba. El otro no. Y el que tenía mayor capacidad de entendimiento dijo, luego estudio, porque confiaba en sí mismo, en su capacidad. El otro no confiaba en su capacidad porque sabía que no tenía la misma capacidad. Pero se llega el día del examen y el que estudió y el que se aferró y el que obedeció y el que puso en práctica lo que el maestro dijo, pasó el examen. Y el otro reprobó el examen porque confió en sí mismo, en su capacidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Esa es la diferencia entre el necio y el sabio. No es la capacidad intelectual ni social. Es que el sabio, lo dicen los proverbios, el sabio escucha y agarra el consejo. No dice, no, el sabio es el que aprende más. No, el sabio escucha y agarra el consejo. El necio escucha y desecha el consejo. ¿Por qué? Porque confía más en él, en sus propias fuerzas. Yo me he tenido que juntar con muchos hermanos que yo considero que son sabios para aprender sabiduría. Y cuando me dan un consejo, no nada más lo agarro, haz de cuenta que lo abrazo y no lo suelto y lo pongo en práctica porque yo sé que me va a beneficiar. Pero el necio no. El necio escucha el consejo y dice, a mí qué me va a andar diciendo, hombre, a mí qué me va a enseñar, si yo también sé hacerlo. Aunque él no sepa hacerlo, pero él cree que sabe hacerlo. Por eso la Biblia dice que el necio es sabio en su propia opinión. Él opina que él es sabio, pero él. Bueno, hasta ahí espero que me vayan entendiendo. Ahora, ¿cómo puedo respaldar eso que estoy hablando con la palabra de Dios? Acompáñame a Santiago en el capítulo 1 y fíjate lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículo 5, dice la clave
para que todos, no algunos, hermano, para que todos vivamos con sabiduría. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense lo que está diciendo Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Pero Santiago no está diciendo que Dios le da sabiduría a unos cuantos y a otros no. Dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Pero ya hace mención diciendo que todos podemos pedirle a Dios sabiduría. Todos podemos pedirle a Dios sabiduría. Pero en su contexto inmediato, fíjate bien, en su contexto inmediato, el versículo 22 nos dice así: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjate bien, en su contexto inmediato viene hablando de pedirle a Dios sabiduría para caminar rectamente con la sabiduría de Dios. Y en su contexto inmediato dice, pero no tan solo seas oidor. El sabio, hermano, no es oidor, el sabio es hacedor. ¿Sí me explico? Por eso Santiago más adelante dice, pero no tan solo ser oidores, sino hacedores. La ilustración que te puse de los jóvenes. Todos escucharon la enseñanza del maestro, todos. Todos vieron lo que el maestro escribió, lo que el maestro enseñó por todo ese tiempo, pero no todos fueron hacedores, todos fueron oidores, y de eso se trata. Todos oímos, pero el sabio es hacedor, y el necio nada más es oidor. El necio, haz de cuenta que oye, pero no hace nada. Y el sabio oye y dice, esto lo pongo en práctica. El consejo siempre, siendo de alguien que proviene de parte de Dios, siempre va a ser bueno. No lo deseches. Pero esto, hermano, nos lleva a meternos más a profundidad a la palabra, hermano. Porque cuando tú empiezas a entender esto, entras a la palabra y empiezas a sentir ese deleite por entender, por saber más de lo que Dios quiere para nosotros. Tú recuerdas que el Señor dijo en Mateo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio o a un hombre prudente. Todo el que escucha estas palabras, digo el Señor, no lo digo yo, y las hace, lo compararé a un hombre sabio. El hombre sabio, el hombre necio, dice, ¿para qué le hago zapatos a la casa? Si al fin y al cabo le voy a echar tierra no, hombre, nomás agárrate pegando tabiques. Esta casa que está aquí a espaldas, a ver si no me oyen, pero es la verdad. O sea, a él se la construyeron mal, pero él no tuvo la culpa, por si me oye. Contrató unos albañiles y empezaron a pegar el tabique sin zapatas, hermanos. Nada más pusieron los castillos así, los colaron y empezaron. Hombre, la levantaron, pero no tenían zapatas. Alguien que hace eso es un hombre necio, hermano, porque se quiere ahorrar lo de las zapatas, pero se le va a caer. El hombre que vive en su necedad creyendo que todo está bien, tarde que temprano van a venir las consecuencias por su necedad.
porque arrastra a todos los demás, a la familia. Y ahorita vamos a profundizar más, pero así pasó ahí. Entonces el Señor dijo: todo aquel que escucha estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio o prudente que dijo: no, yo no puedo construir mi casa donde sea, yo voy a construirla sobre la roca, porque si llegan vientos, vienen tempestades, vienen tanta cosa que puede venir, pues la casa va a permanecer porque está cimentada sobre la roca, tiene buenos cimientos. Es un hombre sabio. El necio, el necio nunca se la quiere quebrar. El necio es orgulloso, el necio capaz que si él sabe que lleva zapatas, pero como no quiere que nadie le diga que lleva zapatas, él dice: yo lo voy a hacer nomás así, porque es necio. Pero llega la tempestad y le derrumba la casa, hermano. Por eso el Señor dijo: lo compararé con el que oye y las hace, lo compararé con un hombre sabio. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos como sabios o vivimos como necios? ¿Cómo vivimos? Esa es la confrontación. Ahora, esto tiene todavía más profundidad, porque ¿sabes qué? Cuando la Biblia habla acerca de que si alguien está falto de sabiduría, dice: pídasela a Dios, el cual se la dará y ampliamente y sin reproche. O sea, si tú hoy le pides sabiduría a Dios para dirigir tu casa, y Dios te dice a través de su palabra cómo le vas a hacer para dirigir tu casa, hermano, es una cosa tremenda y increíble de cómo Dios puede hacer algo con una sola persona que le está pidiendo a Dios sabiduría. Es algo increíble, hermano. Hubo un hombre en la Biblia que hizo lo que Santiago está diciendo. Hubo un hombre. ¿Quién se acuerda de cómo se llamaba? Salomón. Ese hombre, hermano, no pudo pedir otra cosa mejor que la sabiduría. Hasta el Señor le dijo: mira, ¿por qué no pediste riqueza? ¿Por qué no pediste que acabara con tus enemigos? Pudiste haber pedido tantas cosas y pediste sabiduría. Qué bien hiciste. Y como no pediste todo lo demás te lo voy a dar, sin que lo hayas pedido. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso que el Señor le dijo, lo que el Señor le dijo, lo que el Señor le habló, es parte de lo que acarrea la sabiduría, hermano. ¿Qué? Todo lo demás que le dio a Salomón es parte de lo que acarrea la sabiduría. ¿No lo visitó una reina? ¿Y qué le llevó? No dice que le llevó plata, no dice que le llevó oro, no dice que le llevó utensilios, no dice que le llevó tanta riqueza, hermano. Nomás para escuchar su sabiduría. Porque el que tiene la sabiduría de parte de Dios, hermano, ya no hace las cosas con sus fuerzas, hace las cosas con las fuerzas de Dios. Porque acuérdate que el necio no depende de los demás, depende del mismo, de su capacidad. Por eso dice el necio en su corazón: hoy no voy a ir al culto, porque si no trabajo, ¿cómo le voy a hacer para la semana? Eso dice el necio en el corazón: no voy a ir al culto hoy porque tengo que trabajar, aunque puede faltar, hay lugares donde no, pero es parte de la necedad. ¿Por qué escoges un trabajo donde tienes que trabajar los domingos? Porque eres necio, porque somos necios. Y el necio, acuérdate que depende de su capacidad, como la ilustración que te dije. Como tenía entendimiento, digo: yo al rato de volada paso ese examen, porque depende de su capacidad. El sabio no, el sabio depende del Señor.
Entonces, como depende del Señor, dice, yo no puedo un trabajo donde los domingos tengo que faltar al culto, donde los martes tengo que faltar al culto. Ese es un sabio, el que no escoge un trabajo así es sabio porque sabe que no depende de la gente, no depende de su capacidad, depende del Señor. Necesita escuchar palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, ese hombre llamado Salomón le pidió sabiduría a Dios. ¿Y qué crees, hermano? ¿Qué crees? El capítulo 3 que acabamos de leer de Proverbios lo escribió él. Y fíjate, 16, largura de días está en su mano derecha. El 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, pero fíjate bien, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Y yo, hermano, cuando estaba estudiando el tema, yo dije, pero ¿por qué tanto y tanto y tanto pedir sabiduría? ¿Por qué tanto y tanto? Porque tenemos un mal concepto de la sabiduría. Y yo decía, ¿por qué tanto y tanto y tanto pedir sabiduría? Porque más adelante dice, mira, que la sabiduría sea tu amiga, que la sabiduría sea tu compañera, que la sabiduría esté contigo para donde quiera que vayas. Y yo dije, ¿por qué tanto y tanto y tanto y tanto sabiduría? Hasta que llegué al capítulo 4, hermano. Hasta que empecé a investigar más acerca de la sabiduría. Por ejemplo, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces entendí, dije, como si se me hubieran abierto los ojos, hermano, entendí y dije, ya sé por qué tanta y tanto y tanto pedir sabiduría. Porque la sabiduría te lleva a confiar no en tu capacidad, sino en Dios. La sabiduría, hermano, te lleva a confiar tanto en el Señor que todo lo que haces, hermano, lo haces confiado porque sabes que Dios está contigo. Más adelante dice que cuando el sabio va a descansar, descansa a gusto, duerme a gusto, porque está confiado que el Señor vela por sus sueños. El necio, hermano, está pensando, ¿y cómo le voy a hacer? Y ya se viene la renta, y ya se viene esto, y ya se viene el otro, y un negocio, y quiero hacerle, y quiero ganar, y quiero hacer, pero confía en su capacidad. Y el sabio no, confía en Dios. La Biblia habla de muchos reyes, sabios y necios. Y por ejemplo, un rey llamado Asa, ese rey dice la Biblia que empezó con sabiduría, buscando a Dios. Pero en sus últimos días dejó la sabiduría y confió en sus fuerzas, en su capacidad. Eso le pasa casi a todo mundo, hermano. En sus últimos días confió en sus propias fuerzas, tanto que dice la Biblia que se enfermó. Y en vez de acudir al Señor, acudió a los doctores. No es que sea pecado ir al doctor, pero la Biblia está haciendo énfasis en que él anteriormente depositaba todo en Dios, sus finanzas, su salud, su casa, su familia, etcétera, etcétera. Y a la última no quería escuchar la voz de Dios. Si venía el profeta y no, yo no quiero escuchar eso, yo que confiaba más en sus fuerzas, en su capacidad. Por eso habemos muchos, hermanos, que tomamos muchas decisiones a la ligera.
Voy a endrogarme acá, que al cabo, no sea necio. ¿Y qué va a hacer después? Por la necedad al rato va a andar atorado en todos lados y no puede disfrutar de la palabra de Dios, de buscar a Dios, porque vive en la necedad. Si te vas a endrogar y es para una inversión buena, endrógate. Estás invirtiendo en tu negocio, pero ese es otro tema. Entonces este rey llamado Salomón escribió este capítulo 3 que leímos, pero luego de ahí, fíjate lo que dice el capítulo 4, dice: beneficios de la sabiduría, oíd hijos. Esto también lo escribió Salomón, y póngame mucha atención porque de aquí dependen muchas cosas. Si usted no quiere oír, es parte de la necedad. Pero escúcheme bien, porque de aquí dependen muchas cosas. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis la cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Está hablando de David. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Sí? Sobre todas tus posesiones adquiere, dice, inteligencia. Entonces, ¿qué está diciendo ahí, hermano? Salomón les estaba hablando a sus hijos. Por eso dice: hijos míos, como tú cuando reúnes a tus hijos y les dices: a ver, hijos, vengan para acá. El Señor dice así, 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 así. Ten temor de Él. Búscalo de todo tu corazón. Así se me imagina que Salomón juntaba a sus hijos. Y entre sus hijos estaba un hijo, el que ha leído sabe, llamado Roboam. Ese Roboam estaba entre sus hijos. O sea, él conocía lo que Salomón había dicho. Y Roboam, dice la Biblia en el primer libro de Reyes, que Roboam fue el que suplió a Salomón. Y todos, para tomar decisiones, hermano, todos, financieras o de cualquier índole, tenemos que tener sabiduría, o sea, temor de Dios, y dirigirnos por la palabra. Y Roboam había escuchado esas palabras de su padre Salomón. Y un día, así como todos, vamos a tomar decisiones que son importantes en nuestras vidas. Y un día él tenía que tomar una decisión en su vida que era muy importante. Ahora era él el nuevo rey. Y los ancianos, con sabiduría, con entendimiento, fueron con Roboam y le dijeron: Roboam, ¿sabes qué? Tu padre Salomón en sus últimos días fue muy duro con nosotros. Fue muy duro. Pero hoy él ya no está. Estás tú y eres el próximo rey. Y quiero decirte algo, queremos decirte algo todos los ancianos. Te queremos aconsejar. Si tú aligeras la carga del pueblo y le dices al pueblo: ¿saben qué? Mi padre en los últimos días fue muy duro, se desvió, pero ¿saben qué? Yo voy a aligerar sus cargas. Todo el pueblo te va a seguir y Dios te va a engrandecer. Pero escucha el consejo. Y Roboam dijo: miren, vengan en 3 días.
mientras platico con mis amigos. Y la Biblia dice que esos amigos que tenía Roboam eran amigos desde la infancia, hermano. Eran amigos que tenía desde la infancia. Y haz de cuenta que ahí entra otro proverbio, que también él lo sabía porque pues su papá fue el que los dijo. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Otra versión dice: será arruinado. El que se junta con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado o será arruinado. Entonces Roboam dijo: vengan en 3 días mientras platico con mis amigos, hermano, con otros jóvenes igual que él, hermano. Jóvenes de los que no piensan en las consecuencias, que quieren vivir la vida, dicen: no, yo con los de mi edad. Entonces vinieron sus amigos de su edad, de la infancia, y con ellos se juntaba. Y la Biblia dice: si te juntas con sabio, vas a ser sabio. Si te juntas con necios, vas a ser quebrado. Entonces vinieron los amigos de Roboam y dijeron: ¿qué te dijeron los ancianos? Así como si lo aplicamos al tiempo actual, ¿qué te dijo tu papá? No, pues que ande con temor. ¿Qué, hombre? ¿Qué tiene de malo, hombre? ¿Qué tiene de malo que vayamos para allá? ¿Qué tiene de malo que le pisemos a la moto? Pues a lo que corre, ¿da? Porque no digo que corra tanto, pero a lo que corre. ¿Qué tiene de malo que le pises a la moto con todo? Hombre, no le hagas caso a tu papá. Pues así los amigos de Roboam. No le hagas caso, no les hagas caso a esos ancianitos, ya tan viejitos, que en verdad pues no es que estuvieran viejos literalmente, pero en el conocimiento. No les hagas caso. ¿Qué te dijeron? No, pues que si hago esto y esto, el pueblo me va a servir. Porque mi padre en los últimos días fue muy duro. Y le dijeron los jóvenes, fíjate, por eso la Biblia dice, hermano, no lo digo yo. La Biblia dice que los jóvenes se deben de juntar con personas grandes, no entre los jóvenes. O sea, se juntan entre jóvenes para conocerse, está bien, pero la consejería, nunca vayas con otro joven, porque te va a decir lo que tú quieres oír. Júntate con ellos, sí, son de tu edad, está bien, pero cuando quieras un consejo, nunca vayas con otro joven, nunca, porque te va a decir lo que quieres oír o te va a dar por tu lado, te lo garantizo. Entonces Roboam dijo, ellos le dijeron: ¿qué te dijeron? Que si les bajo los azotes, ellos me van a servir. Todo Israel, Israel estaba compuesto por 12 tribus, todas las 12 tribus me van a servir y van a ser leales conmigo. Así les vas a decir, les dijeron los jóvenes a esos que vinieron: este dedo chiquitito que ven, este dedo es más grueso que todos los lomos de mi padre, que los lomos de mi padre. O sea que si mi padre fue esto, conmigo les va a ir peor. Si mi padre les dio unos azotes, yo les voy a poner escorpiones. Y vinieron de regreso y el pueblo estaba escuchando y Roboam agarró el consejo de los jóvenes. ¿Tú crees que era un consejo sabio, hermano? ¿Y qué dice la Biblia? Lo acabamos de leer. El que anda con sabios se vuelve más sabio y Dios lo llena de muchas cosas. Acuérdate que el sabio no es el que tiene más capacidad, hermano. El sabio es el que escucha y obedece y le cree a Dios. Entonces, agarró el consejo de los jóvenes
Y vinieron, hermano, y le dijeron así, 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 como los jóvenes le habían dicho. ¿Y sabes qué provocó la necedad de Roboam? Destrucción. ¿Sabes qué pasó, hermano? Se quedó con las 2 tribus más pequeñas de todo Israel, y las otras 10 que eran los hombres de guerra, se fueron con Jeroboam. Agarraron a otro como rey y a él lo dejaron. Trajo destrucción, y de ahí vino la división, hermano. Hermano, la necedad, la necedad está en todos, hermano. Todos podemos ser necios. A ver, ahora las mujeres, ¿están listas? Como que no están tan listas. La Biblia dice, eso fue para los jóvenes, pero para las mujeres, la Biblia dice, la mujer sabia, así sabia, pero no, acuérdate que no es de que, mucha capacidad, no, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, como Roboam, la destruye como si nada. ¿Por qué? Porque no escucha. ¿Por qué? Porque ella cree que a ella nadie le va a decir cómo se hacen las cosas. Y yo he visto mujeres necias, hermano, hasta en lo más mínimo, hermano. Hasta en lo más mínimo se ve la necedad. Porque la mujer necia, hasta en una receta de comida, se le ve la necedad de volada. Porque se dio cuenta que otra cocina lo mismo, pero le queda más bueno, y en vez de ser sabia y decir, a ver cómo le haces, no, a mí me queda más bueno. Y casi obliga al esposo a que le diga, forzosamente, que sí le queda más bueno, nomás por su necedad. En lo más simple, hermano. Por eso una mujer necia, hermano, es bien fácil de que destruya su hogar. Porque una mujer necia, acuérdate que alguien necio no escucha, o escucha pero no hace. ¿Te acuerdas de otra parábola que el Señor dijo acerca de 2 hijos? El Señor dijo en esa parábola, Él dijo, había 2 hijos. Había 2 hijos. Y el padre de familia le dijo a los hijos, a ver, hijo, ve a trabajar a mi viña. A uno le dijo y dijo, sí, señor. Y no fue. Y luego fue con el otro y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el otro dijo, nah, yo no. No, yo no, yo por qué. Pero se paró y fue y trabajó. Pues así es la vida del necio y así es la vida del sabio, hermano. El sabio no es que tiene más capacidad, o el sabio no es que no falle. El sabio reconoce que necesita el consejo. El sabio reconoce que necesita aprender. Y el necio no. El necio dice, sí, amén. A lo que está diciendo el pastor, amén. Y se va de aquí y neciesazo, hermano. Llega a la casa con la esposa y le dice, ¿eso qué? ¿Eso que dijo el pastor qué? Pero aquí dijo amén. Aquí dijo amén. Y la esposa es testiga de que dijo amén. Pero en la casa cambió de opinión. ¿Por qué cambió de opinión? Porque ahora quiere hacer algo que sabe que no está bien, pero lo quiere hacer porque es necio. Y como es necio y lo quiere hacer, dice, ahora ya dice no amén. Ahora dicen, eso no es cierto. Pero así vivimos. Así vivimos. Pero estábamos en la mujer. Ya se me estaba olvidando. Estábamos en la mujer. Hermano, la mujer necia, pero acuérdate que la mujer necia no sabe qué es necia.
La mujer que es necia cree que es sabia. Y entonces como ella cree que es sabia y el marido le dice algo y no obedece a lo que le dice el marido, ahorita lo voy a aclarar bien, pero la mujer necia, como ella cree que es sabia, ella le dice, ella cree que es sabia porque trae al marido aquí, no hombre hermano, que al cabo aquí no fue allá, pero ayer yo vi que una hermana en la confraternidad, córtenle la transmisión, le dijo, hermano, iba llegando a su esposo y ella estaba sentada y le dijo al esposo, hey, hey, le tronaba los dedos, aquí, aquí. Así, hermano. Entonces, si yo entablo una conversación con ella, ¿tú crees que ella me va a decir, no, hermano, yo vivo como necia, mire cómo traigo al esposo? No, ella va a decir, no, yo vivo como sabia, hermano, ¿no ve cómo tengo el dominio de todo? Mire, nomás le digo, y aquí, y órale, de volada. No ve, hermano, eso es sabiduría. No, hombre, esa es necedad. Y la necedad destruye. Al rato que sus hijos están viendo todo eso, los va a destruir, hermano. Porque sus hijos no saben diferenciar una cosa de la otra. Los hijos dicen, a ver, pues el pastor dice, y la Biblia dice, pues que las mujeres deben de estar sometidas a sus maridos, pero pues en mi casa, mi mamá, mi papá es el que debe de andar bien sometido, y al truene de los dedos. Y los empezamos a destruir, hermano, porque se pierde la autoridad, se pierde la credibilidad, se pierde la bendición, de todo se pierde, hermano. El necio, la mujer necia, todo lo destruye. Ahora, aclaro, porque hay hombres tremendísimos. No quiere decir que la mujer le va a hacer caso al hombre en todo. Si el hombre está equivocado, hermano, y a poco si el hombre le dice, vamos a echarnos unas cervezas, la mujer va a ir, ay, ¿qué dijo el pastor? Que obedeciera, ahí voy. No, eso no. Estamos hablando de la sabiduría. Obviamente la sabiduría te da discernimiento de lo que sí debes de obedecer y de lo que no debes de obedecer. Tampoco no, o sea, no nos vayamos a los extremos de decir, pues el pastor dijo que le obedeciera en todo, pues ahí va a tomarse unas cervezas con... No, si el marido es un orgullosísimo de primera y siempre andan las mismas, pues tú crees que no, quédate tú, porque yo te he respetado, pero en esto no te puedo obedecer. Porque es primero, la Biblia dice, es primero Dios antes que los hombres. Entonces, ¿por qué? Esto es lo último que voy a decir de las mujeres, para que descansen. La mujer sabia edifica su casa. ¿Sabes por qué edifica su casa? ¿Sabes por qué edifica su casa? La mujer, cuando es sabia,